Mis tacones resuenan sobre el piso de mármol del juzgado de Portland. Cada paso es un trueno en medio del silencio helado. Siento las miradas clavarse en mi espalda, los susurros deslizándose por la galería mientras recorro los 15 metros más largos de mi vida. Los reporteros se inclinan hacia adelante en sus asientos, con las libretas listas como si fueran armas. El escándalo del apellido Langford se desarrolla en tiempo real, y yo soy el centro del escenario, me guste o no. No volteo cuando escucho la risa de mi madre. Suena baja, cortante, calculada para humillarme lo más posible. Es un sonido que conozco demasiado bien, el cuchillo elegante que ha usado toda mi vida. Por el rabillo del ojo, alcanzo a ver a mi padre negando con la cabeza, irradiando decepción en las mismas oleadas familiares de siempre. Durante 32 años he sido Beatrix Langford, la hija que nunca logró estar a la altura. Hoy eso cambia. Hoy, por primera vez, no soy yo la que está en juicio. Son ellos. Tomo asiento junto a la fiscal federal Sandra Miller, acomodando mi saco azul marino con manos que me niego a dejar temblar. Sandra me da una ligera inclinación de cabeza, un gesto profesional entre colegas. El peso de las pruebas que reunimos se siente como una presencia física. ¿Lista?, me susurra. ¿Lista para desmantelar el imperio que construyó mi familia? El nombre Langford significa algo en Portland, 12 desarrollos de renta repartidos por toda la ciudad, 3 propiedades frente al lago brillando a la orilla del agua, más de $8 millones en bienes raíces. Mi padre levantó ese imperio ladrillo por ladrillo durante 40 años. Graham Langford, el hombre cuya aprobación perseguí como una sombra que siempre se extendía un poco más allá de mi alcance. Detrás de nosotros está mi madre, la socialité más querida de Portland. Diane Langford, reina de las galas benéficas y de los eventos de la Sinfónica, cuya gracia y filantropía esconden algo mucho más frío. Cruza las piernas con elegancia, el collar de perlas reflejando las luces fluorescentes. Postura perfecta, sonrisa perfecta, crueldad perfecta. Y Ethan, mi hermano, está recargado 2 filas atrás, revisando su celular como si todo esto fuera solo una molestia menor. 35 años y sigue siendo el hijo dorado que nunca puede equivocarse. Ni siquiera levanta la vista cuando entro, su indiferencia es tan completa como lo fue cuando éramos niños. Mi mente regresa a 2016, cuando la caída del mercado inmobiliario casi nos destruye. Recuerdo el rostro de mi padre, gris de tanto estrés, mientras los números se teñían de rojo mes tras mes. Recuerdo haber tomado el control cuando su salud empezó a fallar, trabajando 18 horas diarias para evitar el colapso de Langford Holdings. Recuerdo haber retirado $520,000 de mis ahorros personales, dinero que había guardado para mi propio futuro, y haberlos inyectado en el negocio familiar como agua sobre una planta moribunda. Sin contratos, sin garantías, solo fe en mi familia y en la empresa que llevaba nuestro nombre. 3 meses después, cuando el mercado se estabilizó y las ganancias regresaron, estaba sentada en nuestro comedor de caoba viendo a mi madre cortar su filete. El cuchillo cortó con precisión quirúrgica, cada movimiento de mi madre tan delicado como calculado. La Junta tiene preocupaciones, dijo mi padre sin mirarme a los ojos. Sobre ciertas manipulaciones financieras. Mi tenedor se quedó suspendido a medio camino hacia mi boca. ¿Manipulaciones financieras? ¿Te refieres al dinero que salvó a la empresa? La forma en que se hizo, intervino mi madre, secándose los labios con una servilleta. Refleja una cierta falta de mesura. Los miré a los dos, esperando que soltara la broma que nunca llegó. ¿Me están despidiendo? ¿Después de todo lo que hice? Mi madre dejó el cuchillo sobre el plato, sus ojos fríos como el vidrio en invierno. Naciste para seguir, no para liderar, Beatrice. Algunos de nosotros simplemente debemos aceptar nuestro lugar. Sus palabras se grabaron en mí más profundo que cualquier herida. Esa noche me fui sin nada, más que una carpeta con balances bajo el brazo, prueba de mi esfuerzo y de mi despido. El silencio mientras cruzaba la puerta fue ensordecedor. Con unas cuantas palabras, habían despojado mi identidad por completo. Ahora, sentada en este juzgado, me encuentro con la mirada de Sandra y siento algo que no había sentido en años: respeto. Si le digo con voz firme, a pesar del temblor en mi pecho: estoy lista.
El tribunal guarda silencio cuando el juez Alan M. Sekini entra en la sala. Su rostro no revela nada mientras llama al orden, observando a todos con mirada neutral. Me pregunto si puede sentirlo, el peso de lo que está por ocurrir. Años de manipulación quedarán expuestos ante todos. Siento los ojos de mi padre en mi espalda, ese peso familiar de decepción que antes me aplastaba. Recuerdo su expresión cada vez que cuestionaba las decisiones familiares, ese parpadeo lento que me borraba más que cualquier palabra. Por el rabillo del ojo veo los ajustes sutiles de mi madre, enderezando su ya perfecta postura, alzando el mentón apenas, la imagen viva de la preocupación maternal. Ocultando a la verdadera arquitecta de 1000 pequeños comentarios destinados a mantenerme en mi lugar. Y Isen, ahora sí levantando la vista del celular, con esa soberbia que le brota como calor. Puedo imaginarlo de nuevo en la mesa familiar, recostado mientras los demás manteníamos la espalda recta, seguro de su estatus de hijo dorado. Ahora veo el patrón con total claridad, el control, la manipulación, la lenta erosión de mi confianza. Durante años creí que era amor. Pensé que el problema era yo. Qué equivocada estaba. Cuando el juez empieza a hablar, una calma extraña me envuelve. Esto ya no se trata de dinero, ni de propiedades, ni de herencias. Se trata de la verdad. Y por primera vez en mi vida, la verdad está de mi lado. Enderezo la espalda y miro al frente, lista para el ajuste de cuentas que lleva años gestándose. 3 años después de haber salido de la mansión Lanford, había construido una vida que era completamente mía. Mi departamento tipo loft en Portland se alzaba 5 pisos sobre la ciudad, con ventanas industriales que en los días despejados enmarcaban la silueta del Monte Odd. Muebles sencillos, líneas limpias, nada parecido al exceso ornamentado con el que crecí. Era un lugar donde yo ponía las reglas, hasta el día en que apareció un paquete gris en mi puerta. Sin remitente, sin estampilla, solo mi nombre escrito en letras mayúsculas que me hicieron un nudo en el estómago. Lo llevé adentro y lo dejé sobre la barra de la cocina, como si pudiera explotar en cualquier momento. Durante 20 minutos lo rodeé, preparé un café que no me tomé, acomodé cosas que no necesitaban acomodo. Finalmente, rompí el empaque. De adentro cayó un sobresellado con una inscripción, solo para sus ojos. H. Lanford. Era la letra de mi abuelo. Henry había muerto hacía 6 años, pero reconocería esas letras cuadradas en cualquier parte. Eran de otra época, cuando los hombres firmaban su nombre con el peso de su palabra detrás de cada trazo. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había un testamento, escrito a mano y fechado en 2004, con la firma inconfundible de Henry al final. Yo, Henry Lanford, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, lego todas mis propiedades, bienes y activos a mi nieta, Beatrice Lanford. Me dejé caer en el sillón, el papel temblando entre mis dedos. No podía ser real. El tribunal había leído el testamento de mi abuelo 3 semanas después de su funeral. Yo estuve ahí, vi la sonrisa de Isen agrandarse mientras cada bien pasaba a su nombre. Ni un centavo, ni un recuerdo para mí. Abrí los archivos del juzgado en mi laptop y puse los documentos uno junto al otro. La versión del tribunal nombraba únicamente a Isen, pero esta, la verdadera, la de Henry, me dejaba todo a mí. Las firmas no coincidían. Eran parecidas, pero no idénticas. Una era falsa. En 2004 no existía el registro digital de testamentos en Oregón. Un vacío legal fácil de aprovechar por alguien que conociera el sistema, alguien como mi padre. 3 días después, mi teléfono sonó, arrancándome de un sueño inquieto lleno de tribunales y falsificaciones. ¿Es Beatrice Lanford?, preguntó una voz masculina, áspera por la edad. ¿Quién habla? Caleb Warner. Trabajé con el abogado de tu abuelo. Hizo una pausa. El que desapareció en 2009. Sentí el pecho apretarse. ¿Qué sabes sobre eso? Él se negó a alterar el testamento de Henry. Por eso desapareció. Su voz bajó a un susurro. He tenido miedo de hablar, pero ya no puedo vivir con eso. Acordamos vernos en una pequeña cafetería junto al río Willamette. Llegué temprano, escogiendo una mesa en la esquina con vista a ambas entradas. Caleb Warner era mayor de lo que imaginé,
de unos 70 y tantos, con el cabello blanco ralo y unos lentes que agrandaban sus ojos azul pálido. Caminaba con una leve cojera, observando el lugar antes de acercarse. «¿Te pareces a Henry?», dijo al sentarse frente a mí. «Los mismos ojos». Sin rodeos, puso una memoria USB rayada sobre la mesa entre nosotros. «El abogado de tu abuelo grabó todo». Lo llamaba su seguro. Esa noche, sola en mi departamento, conecté la memoria. Una voz temblorosa llenó los altavoces. Me obligaron a falsificar el testamento. Graham y Diane Lanford. Tenían copias de las firmas de Henry, sacadas de una escritura de propiedad de 1998. Graham dijo que si no cooperaba, me iba a arrepentir. «Me voy del pueblo esta noche. Si algo me pasa», la grabación se cortó ahí. La reproduje 3 veces más, cada repetición endureciendo algo dentro de mí. La escritura de 1998. La recordaba. La propiedad del lago Oswego, comprada como inversión. La firma falsificada coincidía a la perfección. Demasiado perfecta. Mi padre había orquestado todo. El cerebro detrás de la falsificación, el que se encargó del abogado cuando se volvió un problema. Mi madre, usando sus conexiones sociales para silenciar preguntas. Su esfuerzo coordinado para borrar mi herencia, para borrarme a mí. Y Eisen, el beneficiario dispuesto, cómplice con su silencio. A la mañana siguiente, conduje hasta el First Oregon Bank y renté una caja de seguridad. Dentro guardé el testamento original junto con una declaración notariada de Caleb. Hice copias digitales y las almacené en cuentas en la nube cifradas, en distintos discos, con amigos de confianza. Pasé noches enteras investigando las leyes sucesorias de Oregón, los plazos de prescripción, los métodos de análisis forense de documentos. Fui construyendo mi caso, ladrillo por ladrillo, con precisión quirúrgica. «Testificaré», me dijo Caleb una semana después, mientras tomábamos café. «Que se arruiné mi reputación si es necesario». Le tomé la mano, áspera y curtida. «Esto no es solo falsificación, Caleb. Es robo del tiempo». Me robaron años que pude haber dedicado a continuar el legado de Henry. La investigación me llevó a Bend, a un asilo donde vivía Althea Monroe, de 82 años, en una habitación pequeña llena de fotografías. La exama de llaves de Henry me abrió la puerta con una bata floreada, el cabello blanco recogido en un chongo pulcro. «Sabía que algún día vendrías», dijo, invitándome a pasar. Sus manos temblorosas pasaban las páginas de un álbum viejo. «Yo estuve ahí cuando él firmó», susurró, «en su estudio. Tu madre estaba parada detrás de él». Se detuvo en una foto que me cortó la respiración. Henry en su escritorio, el abogado a su lado, y la silueta de mi madre al fondo. En la esquina, la marca del laboratorio fotográfico, junio de 2004. Esa misma noche le envié una copia escaneada a Caleb. «Es admisible», respondió de inmediato. «No podrán ocultarlo». 3 días después regresé a mi departamento. La puerta estaba entreabierta. Adentro, caos total. Cajones volteados, muebles rajados, mi laptop destrozada sin remedio. Papeles esparcidos por el suelo como si fuera nieve. Entre ellos, una sola nota escrita con la letra cuadrada de mi abuelo: «El legado no se hereda, se gana». No eran sus palabras. Era un mensaje de ellos. Una advertencia de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Reuní los papeles con manos firmes, ya sin temblores. Cada evidencia, cada amenaza, cada mentira expuesta formaban al fin una imagen nítida. El rompecabezas empezaba a completarse. Me habían robado mi herencia, mi lugar, mi voz. Pero cometieron un error fatal, me dejaron viva para contraatacar. Una semana después, mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. El nombre de Eisen parpadea en la pantalla. Dejo que suene 2 veces antes de contestar. «Necesitamos hablar de lo que estás haciendo», dice sin rodeos, con una voz tensa, atrapada entre el enojo y el miedo. Me recuesto en la silla, observando el horizonte de Portland a través de la ventana de mi loft. «No estoy haciendo nada, Eisen. Solo estoy buscando la verdad. ¿Tienes idea de lo que esto le está causando a mamá, a papá?». Su voz se quiebra apenas.
La gente está hablando, Beatrice. Por supuesto que lo están. Lo he notado, las miradas de reojo en el supermercado, las cancelaciones repentinas de los amigos de toda la vida. La campaña de susurros de Diane Lanford va a toda marcha, insinuaciones sutiles sobre mi salud mental, rumores cuidadosamente elaborados que ponen en duda mis intenciones dentro de la sociedad de Portland. La preocupación amable de mi madre pesa más que cualquier acusación directa. El Club Rotario canceló la invitación de mamá para hablar el próximo mes, continúa Eisen. 30 años de trabajo de caridad y, de pronto, decidieron tomar otra dirección. Trago el sabor amargo de la satisfacción que me sube por la garganta. Debe ser difícil para ella, digo con calma. Papá tiene gente revisando tus finanzas, añade él. Cree que, si estás haciendo esto, es porque necesitas dinero. No estoy desesperada por nada, excepto por la verdad, lo interrumpo. Y no tengo nada que esconder. Lo que no le digo es que las conexiones de Graham ya están actuando. Mi prestamista hipotecario llamó ayer para revisar una solicitud que presenté hace 3 años. La galería donde a veces vendo mis fotografías repentinamente decidió revisar su contrato de consignación. Pequeñas presiones coordinadas, diseñadas para pintarme como inestable y codiciosa. Solo detén esto antes de que empeore, suplicó Eisen, con ese tono condescendiente que conozco tan bien. Por el bien de todos. Cuando colgué, revisé mi correo electrónico. Tenía un mensaje de Caleb. Alguien lo había seguido desde el supermercado hasta su casa. Un recordatorio amistoso de que tal vez debería reconsiderar su testimonio. La amenaza no era explícita, pero no hacía falta. Crucé los brazos sobre mi pecho, luchando contra el instinto familiar de retroceder, de mantener la paz a cualquier costo. Eso es justo lo que esperan de mí. La Beatrice que siempre arreglaba todo, la que salvó la empresa con $520,000 y luego se fue en silencio cuando la descartaron. Pero esa Beatrice ya no existe. Al día siguiente, programé una reunión con Sandra Miller y llevé todos los documentos que había reunido hasta el momento. La oficina de la fiscal federal se sentía como una fortaleza comparada con la vulnerabilidad de mi departamento. Esto no es solo fraude testamentario, dijo Sandra, revisando el testamento original de Henry a través de sus lentes de lectura. Si tu padre amenazó al abogado de tu abuelo y luego ese hombre desapareció, estamos hablando de posibles delitos federales. Deslicé una carpeta manila sobre su escritorio. He catalogado todo cronológicamente, le dije, el testamento, las declaraciones de testigos, los registros financieros desde 2004 hasta hoy. Sandra alzó una ceja mientras hojeaba mi línea de tiempo meticulosamente ordenada. Has estado ocupada, dice Sandra, observando los papeles que extiendo frente a ella. Trabajé con números durante años, respondo. Los patrones importan. Despliego un segundo grupo de documentos. Esto es lo que encontré en los registros de la empresa. Mira las transacciones después de que Henry murió. Su dedo recorre la columna de cifras, múltiples empresas fantasma, transferencias de propiedades, todo organizado con precisión para evitar ser detectado. No solo falsificaron el testamento de mi abuelo, digo, señalando la última línea. También borraron sistemáticamente cualquier vínculo financiero entre él y yo. Y han estado haciendo lo mismo con otras propiedades durante años. Sandra se quita los lentes y me observa con una mirada firme. ¿Entiendes en lo que te estás metiendo? Esto ya no se trata solo de una herencia. Estás trazando un mapa de una conspiración. Mi teléfono vibra con un mensaje de Eisen, reúnete con nosotros en la cabaña. Solo queremos hablar. La Lanford Lodge en Crystal Lake está escondida en lo profundo del condado de Dutchess, un antiguo retiro privado que quedó de sus viejos negocios turísticos. Conduzco sola por el camino serpenteante del bosque, los faros abriéndose paso entre la oscuridad temprana de la tarde. Llevo la app de grabación lista en mi celular, guardado discretamente en el bolsillo de mi chaqueta. El lago brilla bajo la luz de las velas que se filtra por las ventanas altas cuando estaciono junto a la Range Rover de Eisen. Por un momento me quedo ahí, observando la escena. Parece una reunión familiar, no una emboscada. Adentro, están dispuestos como en una pintura formal. Diane, con su collar de perlas, en un extremo de la mesa, Graham, cansado pero desafiante, en el otro. Eisen sirve vino,
con una sonrisa tan ensayada que resulta casi falsa. Beatrice, dice mi madre, levantándose a medias antes de volver a sentarse. Gracias por venir. Graham carraspea. Creímos que ya era hora de aclarar las cosas. La conversación directa siempre es lo mejor, respondo, tomando asiento frente a Isen, dejando mis manos visibles sobre la mesa, cerca del teléfono. Diane toma un sorbo de vino. Esta situación se ha salido de control. Nos preocupa tu salud, aclara Graham. El estrés de estas ilusiones. Noto una carpeta junto a su codo. ¿Qué es eso?, pregunto. Isen la desliza hacia mí. Una solución. Simple, limpia, definitiva. Dentro hay un solo documento, una renuncia total a cualquier reclamo sobre la herencia Lanford. Una firma, y se acaba todo, dice Graham, repitiendo mis propios pensamientos. Incluso te crearíamos un fideicomiso. No lo que tú crees que mereces, pero suficiente. Finjo examinar el documento. ¿Y exactamente a qué estoy renunciando aquí? A todo, responde Isen sin rodeos. Todos los derechos, cualquier impugnación del testamento. Todo este disparate sobre falsificación. Luego se vuelve hacia Graham. Ella no tiene por qué cargar con los líos de papá. Tú ya te encargaste de ese abogado, ¿verdad, papá? El silencio que sigue lo confirma todo. Mi padre no lo niega. Ni siquiera parpadea. Los dedos de mi madre se aprietan, apenas perceptiblemente, alrededor de su copa de vino. Me levanto despacio, dejando el documento sin firmar sobre la mesa. Ya terminé de fingir. Beatrice, la voz de Diane, me sigue hasta la puerta. La lealtad familiar todavía significa algo. Me detengo y la miro por última vez. Sí, significa mucho. Y por eso mismo estoy haciendo esto. Al alejarme en el coche, noto unos faros entre los árboles, que se apagan en cuanto los veo. Alguien me está vigilando. Verifico que la grabación se haya guardado correctamente. La admisión de Isen, ahora evidencia directa para Sandra. Durante las siguientes 2 semanas, descubro que mi red de apoyo es más fuerte de lo que imaginaba. Althea Monroe, a pesar de su salud frágil, acepta firmar una declaración jurada sobre haber presenciado la firma del testamento de Henry. Caleb rechaza un soborno considerable del abogado de Graham y graba la oferta como prueba. Estamos reabriendo el caso con apoyo federal, me dice Sandra en nuestra tercera reunión. Lo que has construido aquí es extraordinario. Juntas presentamos una denuncia formal ante el Colegio de Abogados de Oregón y una petición para reabrir la sucesión con base en nueva evidencia. Un pequeño artículo en el Business Journal local pone en duda las prácticas financieras de Lanford Holdings. Escucho que la junta de la organización benéfica de Diane convocó una reunión de emergencia para revisar su relación con ella. Graham sufre su primer episodio de salud un día después de recibir las notificaciones legales. Esa medianoche suena mi teléfono. Es Isen, con la voz desgastada. ¿Qué quieres?, me exige. Solo dinos. Ponle precio. Pienso en los $520,000 que les di. En los años de manipulación. En el testamento de Henry, oculto de mí. Quiero lo que mi abuelo quiso para mí, respondo antes de colgar. Al día siguiente hago algo que he evitado por años. Manejo hasta el cementerio Mount Calvary con un ramo de rosas blancas entre las manos. La lápida de Henry es de granito gris, sencilla, su nombre y fechas grabados con elegancia clásica. Coloco las rosas igual que cuando era niña, acomodándolas con cuidado contra la piedra fría. De mi bolso saco su carta, el papel ya delgado por tantas veces que la he doblado y desdoblado. La leo en voz alta, firme, en la quietud de la mañana. Si ella está frente a ti, es porque ya ha cargado más peso que cualquier hombre en esta familia. Por primera vez desde que todo comenzó, lloro. No de dolor ni de rabia, sino con lágrimas limpias, sanadoras. El peso de la duda se disuelve mientras abrazo la fuerza que él siempre vio en mí. No dejaré que te borren, susurro frente a la lápida. Ni a ti, ni a mí. En los días siguientes, Sandra prepara meticulosamente nuestro caso federal. La evidencia está organizada cronológicamente, las declaraciones firmadas ante notario, y la deposición de Althea grabada antes de que su salud empeore más.
La fecha del juicio queda fijada para dentro de 3 semanas. Compro un traje nuevo, practico mi testimonio frente al espejo, y fortalezco mi determinación ladrillo por ladrillo. Todo empieza a encajar, la calma antes de la tormenta. La noche anterior al juicio, encuentro un sobremanila bajo la puerta de mi departamento. Sin remitente, sin marcas. Adentro, una sola fotografía, el estudio de Henry en la mansión familiar. Algo está rodeado con marcador rojo. La pintura detrás de su escritorio, la del monte o oda al atardecer. La observo con más atención y noto algo que nunca había visto, una leve desalineación, una insinuación de que hay algo detrás. Una caja fuerte. Una caja fuerte oculta de la que jamás supe. Si ahí dentro aún hay evidencia, podría ser la pieza final que necesitamos. Pero obtenerla implicaría entrar a la mansión familiar, imposible, peligroso y posiblemente ilegal. Miro la fotografía por un largo momento antes de tomar el teléfono. Sandra, digo cuando contesta, hay algo más. La orden judicial para registrar la mansión Langford llega al amanecer, prueba de la eficacia de Sandra Miller. Me quedo en la acera observando a los alguaciles federales reunirse, sus chamarras azul marino destacando contra el cielo pálido de la mañana. Mi corazón late con fuerza cuando Sandra se acerca, una carpeta manila bajo el brazo. ¿Lista?, pregunta, repitiendo las mismas palabras que me dijo en el tribunal semanas atrás. Esta vez, mis manos no tiemblan. No de miedo, sino de certeza. La finca familiar se alza frente a nosotras. Su fachada de piedra caliza ya no me intimida, ahora no es más que piedra y cemento. Los federales se despliegan por el terreno mientras Sandra toca el timbre. Pasan unos segundos eternos antes de que la puerta se abra. Mi padre aparece, con la bata de dormir apresuradamente ceñida a la cintura y los ojos aún nublados por el sueño. El asombro que transforma el rostro de Graham Langford al verme vale cada noche en vela de los últimos 3 meses. Abre la boca, la cierra, la vuelve a abrir. El gran orador, de pronto, sin palabras. Orden federal para registrar la propiedad, anuncia Sandra, extendiendo el documento. Hágase a un lado, señor Langford. Detrás de él, mi madre desciende las escaleras, con su bata de seda perfectamente acomodada a pesar de la hora temprana. Solo un leve tic en la comisura de su ojo delata su sorpresa. Diane Langford ha pasado la vida perfeccionando su compostura, pero incluso la perfección se quiebra bajo suficiente presión. Beatrice dice con voz tan suave como el mármol pulido, ¿qué esperas lograr con este teatro? La miro directo a los ojos, sin vacilar. La verdad, mamá. Nada más. Los alguaciles avanzan por la casa con una eficiencia ensayada. Yo los guío directamente al estudio de mi abuelo Henry. Mis pasos son firmes, aunque hayan pasado años desde la última vez que caminé por esos pasillos. El aire huele igual que siempre, a libros encuadernados en cuero y a madera de cedro, intacto pese al tiempo y la traición. Ahí, señalo la pintura de cacería que domina la pared detrás del escritorio. Uno de los agentes retira con cuidado el pesado marco, revelando la caja fuerte que apenas descubrí 3 días atrás. El rostro de mi padre pierde el color al comprender lo que sucede. Necesitan la combinación, dice, tratando de sonar seguro. Doy un paso al frente, dejando mis dedos sobre el dial. 14 de mayo de 1990, murmuro. Mi fecha de nacimiento. La única que mi abuelo habría usado para algo tan importante. La caja fuerte que guarda sus secretos siempre estuvo destinada a que yo la encontrara. El candado hace clic y se abre al primer intento. 20 minutos después, llega el abogado de la familia, agitado y desaliñado. Sus argumentos rebotan inútiles ante la calma con la que Sandra recita los parámetros de la orden judicial. En el comedor, mi padre se lleva una mano al pecho, fingiendo palpitaciones para retrasar su declaración. Mi madre se ha refugiado en su estudio, el teléfono pegado a la oreja mientras llama a miembros del consejo, políticos, cualquiera que aún le deba un favor y pueda influir en la investigación. Tu hermano se está moviendo, me informa Caleb por teléfono. Intentó visitar a Altia en el asilo hace 1 hora. Mi estómago se contrae. ¿Lo dejaron entrar? El personal fue advertido. Lo rechazaron. Hace una pausa, su voz bajando de tono.
Están desesperados, Beatrice. Cuídate. El contenido de la caja fuerte supera todo lo que imaginé. El diario escrito a mano por mi abuelo registra conversaciones sobre la herencia, su caligrafía cuidadosa detallando sospechas sobre las intenciones de mi padre. Cartas entre Henry y su abogado expresan creciente preocupación por interferencias en la planificación de su patrimonio. Fotografías de reuniones familiares muestran fechas que contradicen la cronología oficial que mis padres presentaron ante el tribunal. Pero el verdadero tesoro es una pequeña memoria USB escondida en el rincón del fondo. El especialista técnico de Sandra confirma que contiene registros financieros de la empresa desde 2004, y también de antes. Del año en que desapareció el abogado y en el que supuestamente los archivos se perdieron por una falla en el servidor. Hay un archivo de audio, dice el especialista, conectando la memoria a su computadora portátil. La habitación queda en silencio mientras la voz de mi abuelo llena el aire, firme y clara a pesar de su edad. Esta grabación sirve como confirmación verbal de mis deseos. En caso de mi fallecimiento, todos los bienes y activos de Lanford Estates pasarán a mi nieta, Beatrice Ann Lanford. Ella, y solo ella, ha demostrado la integridad y la visión necesarias para continuar lo que he construido. Algo se rompe dentro de mí, como una presa liberando años de dolor y duda. La vindicación al fin. A la mañana siguiente, el periódico local publica en primera plana un artículo citando fuentes cercanas a la familia, retratándome como inestable y vengativa. El texto asegura que abandoné el negocio familiar en un momento crítico, omitiendo convenientemente los $520,000 que aporté para salvarlo del colapso. Están usando el manual de siempre, observa Sandra hojeando el artículo. Difamación personal, aislamiento social, presión institucional. Amigos de sociedad que antes me sonreían ahora cruzan la calle para no saludarme. Corren correos anónimos cuestionando la credibilidad de Caleb como testigo. Contactos políticos presionan a los superiores de Sandra, insinuando que el caso carece de mérito y desperdicia recursos públicos. Pero la marea comienza a cambiar cuando 3 ex-empleados de Lanford Holdings se presentan con declaraciones juradas sobre mi papel crucial en salvar la empresa. La firma de contabilidad confirma la existencia de mi préstamo de $520,000, presentando la documentación que mis padres aseguraban haber perdido. Sandra organiza una conferencia de prensa junto con el Departamento de Justicia, convirtiendo lo que comenzó como una disputa privada por una herencia en un asunto de dominio público. La meticulosa documentación de Caleb revela un patrón de manipulación legal que se extiende por años. En el asilo, la salud de Althea se deteriora, pero su mente sigue lúcida. Su enfermera la ayuda a grabar un testimonio en video, preservando su declaración sobre la firma del testamento para el tribunal. Ella siempre estuvo ahí, dice Althea en la grabación, con sus manos arrugadas alisando un mantel imaginario. De pie detrás de él mientras firmaba, asegurándose de que hiciera lo que ellos querían. 2 miembros del consejo de Lanford Holdings renuncian alegando motivos personales. Una auditoría bancaria señala transacciones sospechosas en las cuentas de Eisen. La organización benéfica de Diane inicia una revisión interna tras detectarse discrepancias financieras. El juez M. Sekena rechaza la moción de mis padres para retrasar el juicio, citando en su orden evidencia contundente de posible abuso hacia un adulto mayor. La reputación que la familia había construido con tanto cuidado empieza a desmoronarse hilo por hilo. Los veo en el estacionamiento del tribunal, madre y padre, inclinados uno hacia el otro, discutiendo con un tono que jamás se permitirían en público. Mi padre le apunta con el dedo a la cara, su voz retumbando sobre el asfalto. Tú dijiste que nadie revisaría las firmas. Días después, Eisen hace un escándalo en un club del centro de Portland, bebiendo sin control y gritando insultos a quien se atreva a mencionar el apellido Lanford. El abogado de la familia solicita una reunión privada con Sandra y desliza una oferta de acuerdo sobre la mesa, admitiendo parte de mis reclamos pero protegiendo a mis padres de cargos criminales. Solo queremos resolver este desafortunado malentendido, dice, con una voz suntuosa de falsa amabilidad. Sandra empuja el documento de vuelta sin siquiera abrirlo. Ya pasamos ese punto. Las medidas de seguridad convierten mi departamento en una fortaleza, nuevas cerraduras, sistema de alarma, cámaras en cada entrada. La fecha del juicio se adelanta debido al deterioro de la salud de Althea, acelerando todo nuestro proceso.
Están desesperados, me advierte Sandra durante nuestra última revisión de pruebas. Ten cuidado. Asiento, sorprendida de lo tranquila que me siento. Mi abuelo solía decir, la verdad tiene paciencia. La noche antes del juicio, mi teléfono suena a medianoche. La voz de Caleb vibra con emoción contenida. Encontré algo en el archivo. Las notas finales del caso del abogado desaparecido. Grabó a Graham amenazando directamente a Henry. Esto conecta la intención con la acción, Beatrice. El aire se me queda atrapado en los pulmones mientras las implicaciones se vuelven claras como el cristal. Envíalo ahora, digo. El documento llega una hora después, entregado por un mensajero de seguridad privada. Mis manos tiemblan mientras leo el relato detallado del abogado, describiendo cómo fue testigo de mi padre amenazando a mi abuelo por el testamento. Es la pieza final, la que transforma nuestro caso de una simple disputa por herencia a una conspiración criminal. No solo me robaron susurro al cuarto vacío, el impacto recorriéndome como una descarga eléctrica. Lo amenazaron. Ahora los cargos federales son inevitables, sin importar el resultado del juicio testamentario. Cuando amanece el día de la audiencia, me miro al espejo, alisando mi blazer con manos firmes. La mujer que me devuelve la mirada no se parece en nada a la que temblaba en este mismo tribunal hace unos meses. En sus ojos no hay duda, en sus hombros, ningún rastro de vergüenza. Hoy, por fin, la verdad sube al estrado. El tribunal hierve con murmullos y clics de cámaras, una olla de presión llena de expectación. Entro por las pesadas puertas de roble con pasos medidos, muy distintos a la inseguridad que me dominaba al inicio de todo esto. Mi blazer azul marino, elegido con propósito esa mañana, se siente como una armadura ante lo que viene. Del otro lado, mi familia mantiene su fachada de unidad. Graham, luciendo mayor que sus 68 años, mantiene las manos entrelazadas con fuerza. Las perlas de Diane relucen bajo las luces fluorescentes mientras le susurra algo a Isen. Su abogado, Richards, un tiburón con traje caro, se inclina hacia el pasillo cuando paso junto a él. Está a punto de ser destruida, señorita Lanford, murmura lo bastante alto para que lo escuche. Lo miro directamente, sin parpadear. No vine a destruir a nadie. Vine por la verdad. Las palabras me sorprenden por su claridad. No se trata de venganza. Nunca lo fue. Se trata de corregir lo que fue arrebatado injustamente. Sandra Miller se sienta a mi lado, ordenando las carpetas de evidencia con precisión meticulosa. Su serenidad me contagia justo cuando el juez M. Sekini entra y todos nos ponemos de pie. El primer día transcurre según el guión de ellos. Uno tras otro, los testigos desfilan al estrado, pintándome como inestable, incompetente, ingrata. Exmiembros del consejo cuyos nombres apenas reconozco hablan de mis supuestas decisiones erráticas. Amigos de la familia testifican sobre mi comportamiento preocupante, con una compasión tan ensayada que roza lo teatral. Por la tarde, Isen toma el estrado, y debo admitir que su actuación roza lo convincente. Las lágrimas le brillan en los ojos cuando declara que solo intentaba proteger el legado familiar de mi mala gestión. Mi hermano, que jamás asistió a una junta de presupuesto, que no podría nombrar 3 propiedades del portafolio, ahora se presenta como el salvador de la empresa. Mi madre sigue con su papel aprendido de memoria, el de madre preocupada. Solo queríamos lo mejor para Beatrice, dice, tocándose la garganta con los dedos perfectamente manicurados. Nunca estuvo hecha para liderar, a pesar de nuestras esperanzas. Graham testifica al final. Su voz suena grave, medida, mientras explica cómo cada decisión que tomó fue necesaria para la supervivencia de la empresa. El tribunal absorbe sus palabras como si fueran evangelio. La leyenda inmobiliaria de Portland defendiendo su imperio contra su ingrata hijastra. Richard sonríe con suficiencia, su confianza irradiando al otro lado de la sala. Al terminar la sesión vespertina, los murmullos me siguen por los pasillos del juzgado. Pobre Beatrice, tan ilusa, peleando contra su propia familia por nada. Esa noche dormí apenas 4 horas. A la mañana siguiente, Sandra se levanta de nuestra mesa. La fiscalía llama a Sandra Miller al estrado, anuncia el juez. No como abogada esta vez, sino como testigo.
Un movimiento inusual que provoca un murmullo de desconcierto entre el público. Señorita Miller, presente sus hallazgos sobre Lanford Holdings LLC, indica el juez M. C. Kenna. Sandra enciende el proyector, mostrando una línea del tiempo meticulosamente elaborada. Lo que están viendo, dice, es el historial documentado de Lanford Holdings del año 2004 al 2019. Presiona un botón. Una grabación inunda la sala. La voz de Eisen, ligeramente distorsionada pero inconfundible. Papá ya se encargó de ese abogado. Luego la voz más profunda de Graham. Solo queremos proteger el nombre de la familia. El ambiente cambia al instante, como el aire justo antes de una tormenta. Richard se levanta para objetar, pero Sandra ya está presentando la siguiente evidencia. Su señoría, presento la videodeclaración de Althea Monroe, grabada hace 2 semanas. En la pantalla aparece Althea, sus manos de 82 años temblando ligeramente mientras relata cómo vio a Henry Lanford firmar su testamento original en 2004. La señorita Diane estuvo parada detrás de él todo el tiempo, dice, vigilando cada movimiento como un halcón. Después aparecen fotografías, con marcas de tiempo que confirman su testimonio. Seguidas de los registros financieros que demuestran mi préstamo de $520,000 y las actas de la junta donde se aprobó mi despido 3 meses después. El juez M. C. Kenna se inclina hacia adelante, visiblemente interesado. Para que conste, declara, este tribunal reconoce una relación previa con el difunto Henry Lanford. No considero que exista conflicto de interés. Ninguna de las partes objeta. Sus preguntas se vuelven cada vez más directas a medida que las pruebas se revelan, mostrando una comprensión del caso y de las verdaderas intenciones de mi abuelo más profunda de lo que imaginé. Cuando Sandra llama a su testigo sorpresa, Jessica Barnes, ex asistente del abogado desaparecido de mi abuelo, la fachada familiar empieza a resquebrajarse a la vista de todos. Jessica describe documentos destruidos bajo presión y amenazas susurradas en voz baja. Luego Caleb presenta las notas recuperadas del caso. El perito técnico demuestra las firmas falsificadas con proyecciones superpuestas que no dejan lugar a dudas. Los registros bancarios revelan transferencias sospechosas realizadas apenas días después de la muerte de Henry. Cada pieza encaja con precisión devastadora, una tras otra. Las objeciones de Richard se vuelven cada vez más desesperadas conforme pasan las horas. Para la tarde, incluso él parece entender lo inevitable. Su señoría, dice Sandra con voz firme, presentamos nuestra última prueba, una carta escrita a mano por Henry Lanford para su nieta. Lee las palabras que he llevado grabadas en el corazón. Si ella está frente a ustedes, es porque ya ha cargado más peso que cualquier hombre en esta familia. La compostura de mi madre finalmente se rompe. Sus dedos aprietan las perlas de su collar con tanta fuerza que temo que se revienten. Graham se aferra al borde de la mesa, el rostro ceniciento, la salud desmoronándose ante todos. Eisen mantiene la vista fija en el suelo, incapaz de mirar a nadie, ni siquiera a mí. El juez repasa la evidencia por última vez, su expresión reflexiva. Este caso no es complicado, dice al fin. Es criminal. Su veredicto llega rápido. Todas las propiedades y bienes de Lanford Estate son restituidos a mí, mientras los acusados enfrentan cargos por falsificación y obstrucción de la justicia. Los cargos criminales se remiten a la oficina del fiscal del distrito para su enjuiciamiento. Al levantarse la sesión, escucho el susurro ahogado de mi madre dirigido a Graham. Prometiste que esto nunca pasaría. A la salida del tribunal, Eisen se interpone en mi camino, la desesperación escrita en cada línea de su rostro. Lo arruinaste todo, escupe. Pero sus palabras ya no tienen poder sobre mí. No le digo en voz baja. Ustedes lo hicieron solos. La declaración final del juez aborda específicamente los elementos de abuso hacia un adulto mayor, reconociendo las claras intenciones de mi abuelo y mis esfuerzos por revelar la verdad. El mazo golpea con fuerza, su eco retumbando en la sala ahora en silencio. Exhalo lentamente, sintiendo como el peso de los años se desvanece de mis hombros. No hay triunfo en ver la caída de mi familia, solo alivio de que, por fin, la verdad haya prevalecido. Sandra posa una mano sobre mi hombro. Henry estaría orgulloso, dice con suavidad. Por primera vez desde que todo esto comenzó, creo que tal vez tenga razón. 3 meses después del veredicto,
Los camiones de noticias nacionales han desaparecido de las escalinatas del tribunal. Aún así, mi nombre sigue apareciendo en revistas jurídicas y en los murmullos de las galas de Portland a las que ya no asisto. Graham renunció a su licencia de bienes raíces 2 días antes de sufrir un derrame cerebral masivo que lo dejó paralizado del lado derecho. Diane desapareció de las juntas de beneficencia sin dar explicaciones, refugiándose tras los muros de una casa mucho más pequeña en Lake Oswego. Y en el antiguo Golden Boy ahora clava tablones en obras de construcción en Bend, edificando viviendas modestas en el mismo pueblo donde Lanford Holdings solo construía mansiones de lujo. La ironía no se me escapa. Conduzco por el camino sinuoso hacia Crystal Lake mientras el atardecer se tiñe de tonos ámbar sobre el agua. El mismo trayecto que recorrí hace meses, con el estómago hecho un nudo, hoy se siente distinto, casi en paz. El albergue permanece igual, sus vigas envejecidas brillando doradas bajo el sol que se apaga. Estaciono en el mismo lugar que aquella noche, pero esta vez no hay faros escondidos entre los árboles. Ninguna trampa espera adentro. Solo silencio, calma, y el cierre que tanto tiempo tardó en llegar. El agua del lago brilla tranquila y clara, sin rastro de la tensión que impregnaba el aire la última vez que estuve aquí. Camino hasta el borde del muelle con la nota de mi abuelo doblada en el bolsillo. El papel, gastado por los años y el roce de mis dedos, conserva aún esas letras firmes y cuadradas, algo descoloridas pero legibles. El legado no se hereda. Se gana. Saco el encendedor plateado de Henry, la única de sus pertenencias que conservé, y lo abro con un chasquido. La flama prende en una esquina del papel, una luz anaranjada que se extiende sobre su caligrafía. Las cenizas escapan de mis dedos, flotando sobre la superficie del agua antes de disolverse entre las ondas. Se rieron cuando llegué, susurro al agua que se oscurece, pero no reían cuando me fui. La semana pasada me reuní con 3 denunciantes de Pacific Northwest Financial. La anterior, con 4 jubilados que lo perdieron todo en un fraude de inversión. Ayer, con una madre soltera que enfrenta a un prestamista abusivo. Sus historias son distintas, pero el patrón es el mismo: poder, silencio, dinero, injusticia. En sus rostros reconozco fragmentos de mi propio camino. La justicia no significa nada si se queda en la puerta del tribunal. El dinero del acuerdo con los Lanford permanece casi intacto en mi cuenta. $4.6 millones. Suena obsceno después de haber vivido tan cómodamente en mi loft durante años. Pero ahora sé qué hacer con ello. El mes pasado abrimos las puertas de la Fundación Lanford para la Integridad Legal, un espacio que ofrece asesoría jurídica gratuita a quienes han sido silenciados por el poder. La ironía de usar el nombre Lanford no se me escapa, pero quizá ese sea el punto. Los nombres, al igual que los legados, pueden redefinirse. Un año después, estoy frente a 28 estudiantes de Derecho en la Universidad de Oregón. El polvo de gis se adhiere a mis dedos mientras escribo 2 frases en el pizarrón. La integridad construye el legado. El legado no se hereda, se construye. Sus miradas siguen mis movimientos, algunas incrédulas, otras llenas de curiosidad. Han leído sobre mi caso, claro. Aparece en sus libros de texto ahora, entre capítulos sobre herencias, fraude y abuso hacia adultos mayores. Pero ellos no vienen solo por la jurisprudencia. Buscan entender el elemento humano, el valor de enfrentar sola la presión familiar. De vez en cuando, Diane me escribe en su elegante papelería, con palabras cuidadosas de reconciliación. Graham, en su recuperación, depende de enfermeros las 24 horas. Las manos endurecidas y el cuello quemado por el sol de Isen hablan de una humildad aprendida con trabajo honesto. Leo sus cartas con compasión, pero sin rendición. El perdón no exige reencuentro. La paz se encuentra en los límites, no en el rencor. Me detengo antes de borrar el pizarrón, al escuchar risas filtrándose por la ventana abierta. Durante años, la risa fue un arma, el sonido cortante de mi madre, diseñado para reducirme. Hoy, la risa de mis alumnos suena distinta, vital, auténtica, sanadora. A través del ventanal, veo a los estudiantes cruzar el césped del campus bajo la luz cálida de la primavera. Mi reflejo se superpone sobre ellos, un puente entre generaciones, entre lo que fue y lo que puede ser. Por primera vez en años, el silencio no duele. Sana. El legado no es herencia,
sino impacto. El círculo se completa, de hija silenciada a maestra empoderada. Me descubro sonriendo. No con la sonrisa ensayada de los Lanford, sino con algo verdadero, algo real. Algo que Henry reconocería.